¿Alguna vez alguien se ha detenido a preguntarse por qué, sin importar cuánto trabaje, el dinero simplemente nunca termina de alcanzar? Es una pregunta que millones de personas se hacen en silencio, generalmente a solas, generalmente de noche, cuando la cuenta bancaria muestra un número que no coincide con el esfuerzo invertido durante el mes. Es una pregunta incómoda, porque implica que algo está fallando, y nadie quiere admitir que ese algo podría estar adentro y no afuera. La realidad es que la mayoría de las personas llega a los 40 años sin haber recibido nunca una educación financiera real. No porque sean irresponsables. No porque no se esfuercen. Sino porque nadie se las dio. El sistema educativo enseña historia, matemáticas y literatura, pero rara vez enseña cómo manejar un sueldo, cómo construir un ahorro o cómo evitar que el dinero desaparezca antes de que termine el mes. Y entonces se llega a la adultez con herramientas incompletas, tomando decisiones financieras importantes sin una base sólida, repitiendo patrones que se aprendieron en casa sin cuestionarlos, y preguntándose, año tras año, por qué la situación no mejora. Lo primero que hay que entender es que el problema rara vez es el salario. Este es quizás el malentendido más costoso y más extendido en materia de finanzas personales. Se cree que si el ingreso aumenta, los problemas desaparecen. Pero la evidencia dice lo contrario. Cuando el ingreso sube sin que cambien los hábitos, los gastos suben exactamente en la misma proporción. A este fenómeno los economistas lo llaman inflación del estilo de vida, y es tan silencioso como devastador. Funciona así. Cuando alguien recibe un aumento de sueldo, de manera casi automática comienza a gastar más. Cambia el restaurante de siempre por uno un poco más caro. Cambia el auto usado por uno más nuevo. Amplía el plan del teléfono. Suscribe un servicio de streaming adicional. Ninguno de esos gastos parece importante por separado, pero sumados, consumen el aumento completo antes de que termine el primer mes. El resultado es que, aunque el número en la nómina es mayor, la sensación al final del mes es exactamente la misma. El dinero no alcanza. Y la conclusión equivocada que se saca es que el problema sigue siendo el salario, cuando en realidad el problema es el patrón. Identificar ese patrón es el primer paso hacia un cambio real. Y para identificarlo, hace falta hacer algo que muy pocas personas hacen: mirar con honestidad a dónde va cada peso que entra. No de manera aproximada. No de memoria. Sino con números reales, escritos, revisados. Cuando alguien hace ese ejercicio por primera vez, lo que descubre casi siempre le sorprende. Hay gastos que se repiten mes a mes, sin que nadie los haya aprobado conscientemente. Suscripciones olvidadas, consumos automáticos, compras pequeñas que suman cantidades grandes al final del periodo. El dinero no desaparece por magia. Se va por canales que nunca se tomó el tiempo de revisar. Existe una herramienta muy simple para resolver esto, y se llama presupuesto base cero. Consiste en asignarle un destino a cada unidad de ingreso antes de que llegue el mes. No al final, cuando ya se gastó. Antes. De esta manera, cada peso tiene una función, y no queda espacio para el gasto invisible. La fórmula básica que recomienda la mayoría de los expertos en finanzas personales divide el ingreso en 3 grandes bloques. El primero corresponde a las necesidades básicas, que idealmente no deberían superar el 50% del ingreso neto. El segundo bloque es para deseos o gastos de calidad de vida, y se recomienda que no supere el 30%. El tercer bloque, y este es el más importante, es el ahorro e inversión, al que debería destinarse al menos el 20%. Muchas personas ven ese 20% y dicen que es imposible con su nivel de ingreso. Pero la pregunta correcta no es si se puede ahorrar el 20% hoy. La pregunta correcta es si se puede empezar con el 5% esta semana. Porque el hábito vale más que el monto, especialmente al principio. Un principio fundamental que cambia la manera en que se gestiona el dinero es lo que se conoce como pagarse primero. Antes de pagar el arriendo, antes de pagar los servicios, antes de comprar el mercado, se separa una parte del ingreso para el ahorro. Esa parte no se toca. No se evalúa si alcanza para separarla. Se separa automáticamente, como si fuera una factura más, y el resto del mes se vive con lo que queda. Este principio parece pequeño, pero cambia todo. Porque obliga al cerebro a adaptarse a un ingreso disponible menor, en lugar de esperar a ver si sobra algo al final del mes. Y casi nunca sobra algo al final del mes cuando no hay un sistema que lo garantice. Ahora bien,
los hábitos financieros no se forman en el vacío. Se forman sobre una base de creencias, y muchas de esas creencias se adoptaron en la infancia sin cuestionarlas. La psicología financiera lleva décadas estudiando este fenómeno y sus conclusiones son claras. La relación emocional que una persona tiene con el dinero influye más en sus decisiones financieras que su nivel de educación o su ingreso. Frases como "el dinero no crece en los árboles", "eso es para gente rica", "con lo que ganamos, sobrevivimos y ya" o "el dinero es sucio" no son comentarios inocentes. Son programas mentales que se instalan profundamente y que luego operan de manera automática cuando se toma una decisión financiera. Alguien que creció escuchando que el dinero es difícil de conseguir y fácil de perder, probablemente tome decisiones que confirmen exactamente esa creencia, sin siquiera darse cuenta. Reconocer estas creencias es incómodo. Requiere mirar hacia atrás y cuestionar lo que se aprendió de personas a quienes se respeta y se quiere. Pero ese ejercicio es necesario. No para culpar a nadie, sino para decidir conscientemente qué creencias se quieren conservar y cuáles se quieren reemplazar por unas que sirvan mejor. Una creencia que merece ser reemplazada con urgencia es la idea de que invertir es cosa de ricos. Esta idea mantiene a millones de personas fuera del juego financiero durante décadas, mientras el tiempo, que es el recurso más valioso en las finanzas, corre sin detenerse. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en el mundo financiero, y también uno de los más ignorados. Funciona de la siguiente manera: cuando se invierte una cantidad de dinero y se obtiene un rendimiento, ese rendimiento se suma al capital inicial, y en el siguiente periodo el rendimiento se calcula sobre el total, no solo sobre el monto original. Con el tiempo, este efecto crea un crecimiento exponencial que parece imposible al principio, pero que se vuelve evidente después de varios años. Para ilustrarlo con números concretos, si alguien invierte $100 mensuales durante 30 años con un rendimiento anual promedio del 8%, al final de ese periodo habrá invertido $36.000 de su propio dinero, pero el valor total acumulado será de aproximadamente $149.000. La diferencia, más de $113.000, es el dinero que el dinero generó solo, sin que nadie lo pusiera de su bolsillo. Ese ejemplo muestra con claridad por qué el tiempo es el ingrediente más valioso en las finanzas personales. Cada año que se espera para empezar a invertir es un año de crecimiento compuesto que se pierde para siempre. No hay manera de recuperarlo. Por eso comenzar con poco, hoy, siempre es mejor que esperar a tener más para empezar. Otro error que frena el progreso financiero durante años es confundir activos con pasivos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en el bolsillo. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero del bolsillo. Esta distinción, que parece obvia cuando se explica, no lo es tanto en la práctica, especialmente cuando la cultura popular presenta ciertos gastos como señales de éxito. El auto último modelo, el apartamento más grande que se puede pagar con el sueldo, las vacaciones de lujo financiadas con tarjeta de crédito, los electrodomésticos más caros del mercado, todos esos son pasivos. Pueden dar una sensación de prosperidad, pero en realidad están extrayendo dinero del patrimonio de manera sistemática. Una persona que llena su vida de pasivos, sin importar cuánto gane, nunca construirá riqueza real. En cambio, una persona que dedica parte de su ingreso a adquirir activos, ya sea acciones, fondos de inversión, bienes raíces, negocios o cualquier instrumento que genere retorno, está construyendo una base financiera que crece con el tiempo, independientemente de si trabaja o no ese mes. La diferencia entre las personas que logran libertad financiera y las que no está en el talento ni en la suerte. Está en lo que deciden hacer con su dinero cada mes. Está en si priorizan los activos sobre los pasivos, si se pagan primero a sí mismas, si mantienen un presupuesto real o si simplemente gastan y esperan que sobre algo. Un concepto que pocos conocen pero que tiene un impacto enorme en las finanzas personales es el costo de oportunidad. Cada vez que se toma una decisión financiera, no solo se está eligiendo qué hacer con ese dinero, sino también qué no se va a hacer con él. Si se gastan $500 en ropa de temporada, esos $500 ya no pueden invertirse. Y el costo real no son los $500, sino los $500 más todo el crecimiento que ese dinero hubiera generado durante los próximos 20 años. Pensar en términos de costo de oportunidad no significa volverse tacaño ni dejar de disfrutar la vida. Significa tomar decisiones con mayor consciencia, sabiendo que cada elección financiera tiene consecuencias que van más allá del momento presente. Otro tema que merece atención profunda es la deuda. En muchos hogares, la deuda es tratada como algo normal, como una parte inevitable de la vida moderna. Y en cierta medida lo es, porque no toda deuda es mala.
Pero hay una diferencia enorme entre deuda productiva y deuda destructiva, y confundirlas puede costar años de progreso financiero. La deuda productiva es aquella que se usa para adquirir algo que generará valor con el tiempo, como una propiedad que se va a arrendar, un curso que mejorará el ingreso, o una herramienta necesaria para un negocio. La deuda destructiva es aquella que se usa para consumir, para pagar experiencias o bienes que no generan ningún retorno, especialmente cuando esa deuda tiene una tasa de interés alta. Las tarjetas de crédito son el ejemplo más claro de deuda destructiva cuando se usan de manera irresponsable. Una tasa de interés del 24% anual, que es común en muchos países de América Latina, significa que si alguien tiene una deuda de $1.000 y solo paga el mínimo mensual, puede tardar más de 10 años en cancelarla y terminar pagando más del doble del valor original. Ese dinero extra que se paga en intereses es dinero que nunca construirá patrimonio, dinero que simplemente se entrega al banco. Salir de la deuda destructiva debe ser una prioridad antes de pensar en inversión, porque no tiene sentido invertir con un rendimiento del 8% anual mientras se paga una deuda al 24%. La matemática es implacable. Existen dos métodos populares para salir de deudas. El primero se llama método avalancha y consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, destinándole el mayor pago posible mientras se hacen pagos mínimos a las demás. Matemáticamente es el más eficiente. El segundo se llama método bola de nieve y consiste en pagar primero la deuda más pequeña, independientemente de la tasa, para generar victorias rápidas que mantengan la motivación. Psicológicamente, este segundo método funciona mejor para muchas personas. La elección entre uno y otro depende de la personalidad de cada quien. Lo que importa no es cuál método se elige, sino que se elija uno y se ejecute con consistencia. La consistencia, de hecho, es la variable más subestimada en las finanzas personales. La mayoría de las personas sabe qué debería hacer. Sabe que debería ahorrar. Sabe que debería presupuestar. Sabe que debería invertir. El problema no es el conocimiento, es la ejecución sostenida en el tiempo, semana tras semana, mes tras mes, aunque no se vean resultados inmediatos. Las finanzas personales no son emocionantes. No hay un momento dramático en el que todo cambia de la noche a la mañana. El progreso es lento, silencioso y acumulativo. Por eso tanta gente abandona antes de ver resultados. Porque vivimos en una cultura que recompensa la gratificación inmediata y que hace muy difícil posponer el placer para obtener algo mejor en el futuro. Desarrollar la capacidad de diferir la gratificación es, en muchos sentidos, la habilidad financiera más importante que existe. No se trata de no disfrutar el presente. Se trata de encontrar un equilibrio entre el bienestar de hoy y la seguridad de mañana. Un hábito práctico que ayuda enormemente en este sentido es la regla de las 24 horas. Cada vez que aparece el impulso de hacer una compra no planificada, especialmente si supera cierto umbral de dinero, se espera 24 horas antes de efectuarla. La mayoría de las veces, el impulso desaparece. Si al día siguiente todavía se quiere hacer la compra y hay espacio para ella en el presupuesto, se hace sin culpa. Pero ese periodo de espera filtra un porcentaje enorme de gastos impulsivos que, sumados a lo largo del año, representan cientos o miles de dólares. Otro hábito que transforma la relación con el dinero es llevar un registro semanal de las finanzas. No mensual, no anual, semanal. 10 minutos cada domingo revisando cuánto se gastó, cuánto se ahorró, si el presupuesto se respetó y qué ajustes se necesitan para la semana siguiente. Esta práctica mantiene la atención puesta en el dinero de manera regular, impide que los gastos se salgan de control sin que nadie lo note, y genera una consciencia financiera que con el tiempo se vuelve automática. El tema del ingreso también merece una revisión honesta. Si los gastos esenciales superan consistentemente el ingreso disponible, el problema no tiene solución solo con recortes. En ese caso, hay que buscar maneras de incrementar el ingreso. Y aunque eso suena fácil de decir, en la práctica exige creatividad, tiempo y esfuerzo. Las opciones son más numerosas de lo que se cree. Un segundo ingreso no tiene que ser un segundo empleo de tiempo completo. Puede ser una habilidad que se monetiza en horas libres, un servicio que se ofrece a vecinos o conocidos, la venta de cosas que ya no se usan, o la prestación de un servicio profesional de manera independiente. En la economía actual, con acceso a Internet y plataformas digitales, las posibilidades de generar ingresos adicionales son más accesibles que en cualquier otro momento de la historia. Lo que sí es importante es que ese ingreso adicional no se consuma inmediatamente.
Si se genera un ingreso extra de $300 en un mes, la tentación natural es gastarlos. Pero si esos $300 van directamente a una cuenta de ahorro o inversión, el efecto acumulado en el tiempo es transformador. Hablar de dinero con la pareja o con las personas con quienes se comparte la economía del hogar es otro de los temas que muchos evitan y que, al evitarse, generan problemas mayores. El dinero es una de las causas principales de conflicto en las relaciones, no porque sea malo en sí mismo, sino porque cuando no se habla de él, cada persona asume cosas distintas, gasta con criterios distintos y prioriza cosas distintas sin que nadie lo sepa. Establecer metas financieras compartidas, revisar juntos el presupuesto al menos una vez al mes, y tomar decisiones importantes de manera conjunta, son prácticas que no solo mejoran las finanzas del hogar, sino también la calidad de la relación. Las metas financieras merecen un capítulo aparte porque la manera en que se establecen determina en gran medida si se logran o no. Una meta vaga como quiero ahorrar más o quiero tener más dinero no funciona. El cerebro no puede trabajar hacia algo que no está claramente definido. Una meta financiera efectiva tiene 5 características. Es específica, es decir, tiene un número concreto. Es medible, lo que significa que se puede hacer seguimiento semanal o mensual. Es alcanzable, realista dentro de las condiciones actuales. Tiene un tiempo definido, una fecha límite. Y está conectada a un propósito personal, a una razón emocional que la hace importante. Por ejemplo, en lugar de quiero ahorrar más, una meta bien construida sería: quiero acumular $6.000 en 18 meses para tener un fondo de emergencia que cubra 6 meses de gastos, porque quiero dejar de sentir que un imprevisto puede arruinar mis finanzas. Esa meta tiene número, tiene tiempo, tiene propósito. Y eso cambia completamente la probabilidad de que se cumpla. El fondo de emergencia, por cierto, es uno de los pilares más importantes de cualquier estrategia financiera saludable y al mismo tiempo uno de los más ignorados. Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero guardada en una cuenta de fácil acceso, que cubre entre 3 y 6 meses de gastos básicos y que está reservada exclusivamente para imprevistos reales: pérdida de empleo, enfermedad, reparación urgente del auto, emergencia familiar. Sin ese fondo, cualquier imprevisto se convierte en deuda. Y la deuda retrasa el progreso financiero durante meses o años. Con ese fondo, los imprevistos se convierten en inconvenientes que se resuelven sin destruir lo que se ha construido. Construir el fondo de emergencia antes de invertir en cualquier otra cosa es la secuencia correcta. No es glamoroso. No genera los mismos retornos que otras inversiones. Pero es la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Una vez que el fondo de emergencia está constituido y las deudas destructivas están bajo control, viene el momento de pensar en inversión a largo plazo. Y aquí aparece otro error común: la parálisis por análisis. Hay tanta información disponible sobre inversiones, tantas opciones, tantas opiniones contradictorias, que muchas personas terminan sin tomar ninguna decisión por miedo a equivocarse. La realidad es que la peor decisión financiera no es elegir el instrumento de inversión equivocado. La peor decisión es no empezar. Una inversión modesta en un fondo indexado de bajo costo, mantenida durante 20 o 30 años, supera en resultados a la mayoría de las estrategias sofisticadas que requieren gestión activa y conocimiento avanzado. Los fondos indexados son instrumentos que replican el comportamiento de un índice de mercado, como el S&P 500, y que históricamente han generado un rendimiento promedio de entre 7 y 10% anual a largo plazo. No requieren conocimiento avanzado, tienen costos bajos, y son accesibles para prácticamente cualquier persona con una pequeña cantidad de dinero mensual. La clave, como siempre, es la consistencia. Invertir todos los meses, sin importar si el mercado sube o baja, aprovechando la estrategia conocida como promedio del costo en dólares, elimina la necesidad de adivinar el momento perfecto para invertir, que es algo que ni los expertos logran hacer de manera consistente. Hay una última cosa que vale la pena mencionar porque es quizás la más honesta y la más difícil de aceptar. El cambio financiero real no ocurre de la noche a la mañana, y no ocurre solo con información. Ocurre cuando se toman decisiones diferentes, de manera repetida, durante mucho tiempo, aunque nadie lo vea y aunque los resultados tarden en aparecer. No hay un secreto misterioso que los ricos esconden. No hay una fórmula mágica reservada para pocos. Lo que hay es disciplina, paciencia, conocimiento básico aplicado con constancia, y la voluntad de priorizar el futuro sin abandonar el presente. Llegar a los 40 años y entender esto no es llegar tarde.
Es llegar en el momento exacto en que se tiene la experiencia de vida suficiente para tomar el conocimiento en serio y la madurez para aplicarlo sin excusas. El progreso financiero es posible para cualquier persona que decida comenzar hoy, con lo que tiene, desde donde está. No mañana. No cuando el salario suba. No cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Porque dentro de 10 años, esa persona va a mirar hacia atrás. Y va a agradecer profundamente haber empezado en este momento, o lamentará haber esperado otro año más. La diferencia entre esas dos versiones del futuro se decide en el presente, con cada pequeña decisión financiera que se toma o se evita tomar. Y esa, en definitiva, es la lección más valiosa que se puede aprender a cualquier edad.